En este caso serían 50 Hz eh, del ciclo, digamos, de las señales sinusoidales, ¿ya? Entonces, es por eso que estos motores también se les puede llamar o se les denomina motores asíncronos, ¿ya? El motor de inducción o motor asíncrono está formado por un rotor y un estator, como pueden apreciar en la figura. Este motor de inducción o motor asíncrono está compuesto por un rotor y un estator. ¿Ya? En la parte del rotor, que es el circuito de armadura, digamos, o el inducido, que es aquel que mueve la carga, ya puede ser de dos tipos, jaula de ardilla o rotor bobinado. En este caso, vamos a centrarnos en el motor con rotor de jaula de ardilla. ¿Ya? Bueno, el rotor es el que constituye la parte móvil, ya en definitiva, de quien mueve la carga. Como ustedes pueden apreciar ahí, el rotor es la parte interna, es aquella que se mueve dentro del motor, ¿ya? El rotor consta de un cierto número de barras de cobre o de acero, de aluminio, como pueden apreciar en la figura, que son estas plaquitas de circunferencia, digamos, ¿ya? Que son láminas de acero, eh, aisladas entre ellas, ¿ya? Y finalmente terminan por ser selladas por anillos finales o anillos externos que se llaman, que también son los que ustedes pueden apreciar en esta imagen. ¿Ya? El rotor en este caso, ¿cierto? Es aquel que genera el movimiento para mover nuestra carga. Bueno, y por este lado tenemos el estator. Está constituido por un núcleo en cuyo interior ya tenemos eh, P-pares de arrollamiento. ¿Qué son estos P-pares de arrollamiento? ¿Ya? El P significa par de polos, como se les denomina en otros casos. ¿Ya? Estos polos están desfasados entre ellos en 120 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera esto? Digamos, de que al tener, en este caso, las tres fases, cada una con su par de polos, tenemos un giro completo del rotor a 360 grados, ¿ya? Por lo tanto, cuando esta parte eléctrica del estator, que son estos bobinados, les inyectamos energía, ¿ya? El hecho de ser sinusoidal, ¿qué es lo que genera esto? Que se vaya generando un campo magnético, y ese campo magnético es el que en definitiva va haciendo girar al rotor, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar aquí en la figurita de abajo, se muestra, eh, digamos, el conexionado a la parte eléctrica en su caja de conexiones, donde tenemos ahí los terminales de cada una de estas bobinas. Entonces lo que nos muestra acá es en definitiva el conexionado y el eventual movimiento de este rotor. Bueno, dentro de las características de los motores de inducción, es sabido que estos consumen bastante corriente en el arranque, digamos, en la partida. Esta amplitud, digamos, en cuanto a la corriente, puede ser de 6 a 12 veces, ¿ya? Esto va a depender de cada motor. Cada motor en su placa característica debe venir especificado un código NEMA. De acuerdo a ese código NEMA, eh, vamos a poder obtener, digamos, la cantidad de corriente que, que necesita este equipo en el arranque. El caso más común es el código NEMA, que es la letra G, que es de 5.9 veces la corriente nominal, ¿ya? Entonces, para evitar estos picos de corrientes en las partidas, es donde se utilizan los variadores de frecuencia o partidores suaves, ¿ya? Ustedes pueden notar acá, en la parte izquierda, ¿ya? Tenemos un conexionado en estrella, ¿ya? Al tener un conexionado en estrella, nosotros tenemos que, en el punto neutro, en el punto central del conexionado de estas bobinas, se genera un neutro, ¿ya? Un 0 volt. Por lo tanto, el voltaje en cada línea
va a ser de 400 volts por raíz de 3, por el hecho de ser un sistema trifásico. Entonces tendríamos que la alimentación o el voltaje en la línea es de 230 volts y la impedancia, pensando en que normalmente son de 16 a 20 ohms, en este caso es 20 ohms. Por lo tanto, la corriente en la bobina será de 11.5 amperes. ¿Ya? Con eso tendríamos por el lado de una conexión estrella. Ahora, si nos vamos a la parte derecha, cuando tenemos la conexión triángulo, tenemos que el voltaje, por ejemplo, tomando las mismas consideraciones, el mismo voltaje y la misma impedancia de las bobinas, pero aquí se nos genera este evento, digamos que la bobina está el voltaje entre líneas es de 400 volts dividido por los 20 ohms, que es la impedancia, que tenemos un consumo de 20 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente de línea como es un sistema trifásico, vamos a tener estos 20 amperes por raíz de 3, lo que nos da una, una corriente de nominal, digamos, para este motor de 34.6 amperes. ¿No? Por el hecho de ser llamados motores asíncronos, se determina para ello la siguiente fórmula que ustedes pueden apreciar acá. ¿Ya? Esta es la velocidad sincrónica. Y está determinada por un valor fijo que es 120, en este caso por la frecuencia, que va a ser la frecuencia de operación de ese motor, que puede ser 50 o 60 Hz, dividido por, como ustedes pueden ver acá, el número de polos. En este caso es un par de polos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, aquí está escondido, digamos, pero tenemos A1, acá tenemos A2, por este otro lado tenemos B1, B2, y por otro lado tenemos C1, C2. Cada uno de estos es un arrollamiento, es una bobina, ¿ya? Y esta bobina genera un par de polos. Por lo tanto, al tener un par de polos, dividimos todo esto por dos. El ejemplo más común, ¿cierto? De un motor es de dos polos, donde tenemos que si trabajamos a 50 Hz, vamos a tener una velocidad de sincronismo de 3000 RPM. Ahora, y en la práctica, ¿ya? No es tan así, digamos, siempre esto es forma teórica. ¿Por qué no es así? Porque resulta que el campo magnético generado por la señal sinusoidal va un poquito más adelantada que el rotor, que es el que trata de seguir a esta señal, a este campo magnético, digámoslo así. Por lo tanto, normalmente en las placas de los motores nosotros vamos a ver que un motor de 50 Hz va a tener una velocidad de 2950, 2970 y va a andar alrededor en ese rango de los 2900 a 3000 RPM, ¿ya? A medida que aumentamos la cantidad de pares de polo, vamos a disminuir la velocidad de sincronismo o las RPM. ¿Ya? Normalmente los motores con un mayor número de polos, por ejemplo con 4 números de polo, se reduce que sus RPM son aproximadamente 1500, pero estos motores son más grandes en cuanto a su tamaño y por otra parte también eh, podrían ejercer una mayor potencia a la carga que van a mover, ¿ya? Bueno, como dato importante, y lo vamos a ocupar un poco más adelante, es que la potencia es igual al torque por la velocidad, ¿ya? Eso para que lo tengan anotado. Bueno, dentro de las ventajas de utilizar un variador de frecuencia para un motor de inducción, están las ventajas financieras, medioambientales, productividad, incrementa la eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo, al no ser, eh, mm, ¿cómo se llama esto? Requerido en su 100% de funcionalidad, puede tener un ahorro, digamos, eh, en cuanto a el consumo de la energía y solamente utilizar energía cuando sea necesaria, ¿ya? Esto se logra a través, obviamente, no solamente con un convertidor de frecuencia, sino que
algún dispositivo adicional que nos permita poder tener una realimentación de, de- de lo externo, del dispositivo al cual estamos moviendo. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, eh, de las aguas, ya nosotros tenemos, no sé, un convertidor de frecuencia para regular la presión de un edificio, de un condominio, ¿ya? O el nivel llenado de un estanque. Tenemos que tener un sensor que nos permita identificar si la presión, por ejemplo, en la línea de agua potable de un edificio no hay consumo, entonces el motor debe reducir su velocidad y trabajar obviamente a una velocidad más baja para mantener esa presión y siempre y cuando no haya un flujo. Ahora, cuando hay flujo, digamos, se abre una llave, obviamente va a haber una pérdida de presión, va a haber flujo en el sistema, por lo tanto el convertidor de frecuencia tiene la capacidad a través de un sensor, en este caso un transductor de presión, ¿ya? Tiene la capacidad de acelerar su funcionamiento y eventualmente llevarlo a su 100% de operación, o quizás no, ya quizás va a llegar al 40, perdón, va a llegar al 90% de superación, al 70% de superación, para mantener esta red presurizada en este caso, ¿ya? Entonces ahí es donde se genera un, una ventaja financiera, ya al bolsillo de la comunidad en este caso, y una eficiencia energética para no utilizar recursos de la energía. ¿Qué logramos con esto también? Alargar la vida útil de los equipos, ya en este caso de los motores, para evitar, digamos, que con las partidas directas o partidas de estrella de triángulo, ¿cierto? Los dispositivos asociados a esta línea de movimiento, de control hacia el motor, eh, se vayan deteriorando y se vayan dañando con el tiempo. Eh, una de las otras cosas también que son como ventajas para esto, es el bajo costo en la parte de mantenimiento, ¿ya? Que no tenemos tantos dispositivos o tantos actuadores o tantas eh, protecciones adicionales, ya dentro de un convertidor de frecuencia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hay grupos dentro de él que nos permiten habilitar o deshabilitar las protecciones, limitar las corrientes. Por lo tanto, hay varias cositas que podríamos ahorrarnos en cuanto a dispositivos externos y tenerlo todo a través de un convertidor de frecuencia, ¿ya? Bueno, dentro, por ejemplo, de las curvas de corriente y de torque a plena carga, ¿ya? De un motor, tenemos, por ejemplo, acá. Esta es la curva de la corriente, ¿ya? Que en un inicio, si ustedes se fijan, la corriente es mucho más alta que la corriente nominal. Esto es típico de los motores de inducción, como lo dijimos hace un momento atrás, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos un torque versus una baja frecuencia. Si ustedes se fijan, la curva roja es la del torque. A una baja frecuencia tiene un alto torque, ¿ya? Y a medida que va bajando la corriente, el torque también baja, pero baja de forma cuadrática, o sea, baja mucho más rápido que la corriente, ¿ya? A medida que vamos aumentando la frecuencia, va disminuyendo la corriente y también va disminuyendo el torque, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en la curva verde, tiene un torque de partida, el cual va subiendo a medida que va avanzando la frecuencia, que es la que tenemos en el eje X, y va bajando hasta llegar a un punto de un torque nominal. Si ustedes se fijan, bueno, aquí tenemos la corriente nominal, pero me voy a saltar acá, al torque resistente o al torque del motor. ¿Hasta dónde genera este torque el sistema? ¿Hasta dónde llega su punto óptimo? Hasta cuando el torque motriz es igual al torque eléctrico. En este punto es el punto nominal del torque, ¿ya? Y por otro lado tenemos acá la corriente. La corriente de partida en un inicio, ¿cierto? Es muy alta y empieza a bajar a medida que aumenta la frecuencia hasta llegar
hasta la corriente nominal, que es la que viene especificada en la placa del mismo motor. Debemos tomar en cuenta que si se modifica la frecuencia, también estamos modificando la velocidad síncrona, ¿ya? En una curva de operación, voltaje versus frecuencia de un convertidor de frecuencia, ¿ya? Bueno, como lo comentaba recién, la velocidad a la que gira el motor es donde el torque motriz es igual al torque de la carga. Esta es levemente menor, ¿ya? A la velocidad síncrona. La velocidad sincrónica es la que sacamos por cálculo, ¿verdad? Y que en el caso del ejemplo de 50 Hz, teníamos, y de un motor de dos polos, teníamos una frecuencia de 3000 RPM o 50 Hz, ¿ya? Ah, bueno, la velocidad a la que gira el motor es donde el torque motriz es igual al torque de carga, ¿ya? Este es levemente menor a la velocidad sincrónica. Por lo tanto, así la velocidad nominal obviamente se ve menor. A la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad nominal se le denomina deslizamiento, ¿ya? Y está dado por la siguiente formulita que normalmente lo podemos ver también en las placas de los motores, ya el deslizamiento, ya que es WS, que es la velocidad sincrónica, menos la velocidad nominal sobre la velocidad sincrónica. Y el rendimiento también en algunos casos viene especificado en los mismos motores. Acá, por ejemplo, tenemos la curva de la potencia con respecto a la frecuencia. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, hay una formulita que dice que la potencia es igual al torque por velocidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si al disminuir la frecuencia no disminuimos el voltaje, ¿ya? Teniendo la relación de voltaje-frecuencia, se produce saturación en el fierro, digamos, en el material del motor. Por lo tanto, esto se traduce en pérdidas, porque empieza a generarse calor y tenemos una pérdida, digamos, de potencia en el equipo. ¿Ya? Por lo tanto, debe existir siempre una relación voltaje-frecuencia para la operación de los motores asíncronos con variadores de frecuencia. Cosa importante, por ejemplo, los variadores de frecuencia no pueden entregar un voltaje mayor al voltaje de entrada, ¿ya? Eh, Voy a poner el caso particular, por ejemplo, de un variador de frecuencia de 220 volts, un variador de frecuencia monofásico, perdón, con entrada monofásica. Tenemos un variador de frecuencia con entrada monofásica de 220 volts, pero su salida también va a ser en 220 volts, pero trifásica, ¿ya? Ahí se genera, digamos, una conversión dentro del convertidor de frecuencia que nos permite tener una salida trifásica, pero en 220 volts, entre líneas, ¿ya? Hay algunos motores que en su placa de características viene especificado si el motor puede ser conectado a 380 volts o puede ser conectado en 220 volts. Eso se va a determinar, como lo vimos en las figuras iniciales de la presentación, eh, en el conexionado estrella-triángulo, ¿ya? Normalmente un motor que se puede alimentar en 380 volts y que viene definido que también puede trabajar en 220 volts, tenemos que la conexión en estrella es a 380 volts. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en el punto neutro de esta conexión estrella, entre bobinas tenemos 220 volts, ¿ya? Por otro lado, si tenemos un convertidor de 220 volts trifásico, eh, debemos hacer una conexión en triángulo. ¿Para qué? Para seguir con la característica, ¿cierto?, de que la bobina esté alimentada en 220 volts, ¿ya? Eso lo especifica en la misma plaquita de configuración del motor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la otra parte de la frecuencia, perdón,
Aquí, por ejemplo, tenemos la otra parte de la curva que es torque versus frecuencia. De la fórmula anterior, nosotros podemos determinar que el torque es igual a la potencia dividido por la velocidad. O sea, nosotros podemos tener una potencia en el momento del torque nominal, pero si aumentamos la velocidad, ¿ya? El torque empieza a disminuir, ¿ya? Por lo tanto, eh, todo esto es a puntos nominales, voltaje nominal, corriente nominal, frecuencia nominal, torque nominal. Vamos a tener un equipo funcionando en su mejor característica, digamos, con 100% de funcionalidad, ¿ya? Como dice acá, una vez alcanzada la frecuencia nominal, no podrá seguir subiendo el torque, sino que irá bajando conforme a una curva característica. Normalmente los motores tienen una curva característica que es el reflejo de esta que tenemos acá, ¿ya? Por otro lado, tenemos aquí la curva del voltaje versus frecuencia, en este caso nominal, ¿ya? Si nosotros tenemos acá un voltaje nominal de 380 volts y a una frecuencia de 50 Hz, la relación, la relación voltaje-frecuencia nos da que por cada Hertz de incremento, a medida que vamos subiendo en frecuencia, va incrementándose en 7.6 volt AC, en este caso en particular, ¿ya? Si lo vemos de ese punto en cuanto a la relación voltaje-frecuencia, pero también podríamos quizás trabajarlo en forma porcentual. Ya, si nosotros queremos que nuestro convertidor parta, por ejemplo, al 10% o al 20% de la entrada, bueno, también podemos quizás pensar no en tanto en la relación voltaje-frecuencia, sino que pensar en forma porcentual, ¿ya? En este caso yo me fui a la mitad de la curva, pero la relación de partida, por ejemplo, a 1 Hz, me estaría dando de igual manera los 7.6 volt AC, ¿ya? Por otro lado, el convertidor de frecuencia ofrece dentro de sus características, en el caso de que no tengamos una buena partida con un bajo voltaje y una baja frecuencia, es establecer puntos, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, de incremento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos tener un voltaje 1 a una frecuencia 1, un voltaje 2 a una frecuencia 2, un voltaje 3 a una frecuencia 3 y un voltaje de base, ¿cierto? O el voltaje a plena carga y la frecuencia a plena carga. O sea, podríamos establecer esta curva que se ve acá. No es muy común, pero nos podría llevar a poder, por ejemplo, sacar de la inercia una carga que fuera muy pesada y de ahí en adelante podríamos seguir en forma lineal hasta llegar a los 380 volts, 50 Hz, en caso que sea trifásico, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Bueno, en realidad esto es una introducción para ver el tema del funcionamiento de un motor asíncrono y, eh, y cómo influiría el variable de frecuencia respecto de la velocidad, cierto, torque y corriente, ¿ya? Ahora, como para entender un poquito más el funcionamiento de los convertidores, lo que se pretende ahora mostrar es el funcionamiento interno de este equipo, como para determinar en algún momento algunas posibles fallas o para que tenga como antecedente cómo poder atacar algún tipo de problema, ¿ya? Chicos, solo tomando lo que dice Julio, no sé si tienen alguna duda que podamos responder ahora. ¿Es posible disponer de esta presentación? Yo estoy grabándola por si acaso, así que después yo les voy a compartir a los asistentes el link de la presentación. Vale, gracias. Bueno, ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, continuemos, Julio. Ahí después, digamos, te voy leyendo las listo. preguntas en la medida que vayan saliendo. Ok. Antes de pasar al siguiente video,
Bueno, cabe mencionar que si nosotros alimentamos el convertidor con una señal monofásica o una señal trifásica, eh, viene una parte de rectificación, ¿ya? La cual se puede apreciar acá, la que tiene la particularidad, ¿cierto?, de transformar esta señal sinusoidal a una señal continua. ¿Ya? Posterior a eso, tenemos un filtro que es el que nos permite estabilizar un poquito esta señal junto con un banco de condensadores que viene en el mismo convertidor. Y posterior a esto, como ustedes pueden apreciar ahí, vienen unos switch que dependiendo de la activación de esos switch es como nosotros podemos generar una señal prácticamente muy sinusoidal a la salida. ¿Ya? En este caso aparecen unos switch, pero en la práctica son unos transistores de alta velocidad y de alta potencia. ¿Ya? Esto lo vamos a ver ahora a continuación. Veamos ahora el principio de funcionamiento de un convertidor de frecuencia. Aquí vemos el diagrama de la parte de fuerza del convertidor de frecuencia. Vemos aquí un rectificador. Lo que hace el rectificador es tomar el voltaje de entrada alterno y convertirlo en voltaje continuo. Aquí hacemos notar de que este voltaje puede ser trifásico o monofásico. Lo importante es de que este rectificador lo transforma en un voltaje continuo. A continuación hay un filtro para filtrar este voltaje continuo de tal manera de tenerlo lo más estable posible. Y finalmente tenemos una etapa que convierte la corriente continua, el voltaje continuo, en voltajes alternos trifásicos, sinusoidales, o lo más parecido a sinusoidal, como lo vamos a ver más adelante, desfasado en 120 grados. El esquema es el siguiente. Si en este IGBT, que entre paréntesis IGBT significa Insulated Gate Bipolar Transistor, lo que ha hecho que estos equipos puedan tener un precio accesible, son transistores de potencia que permiten construir equipos hasta el rango de los 500 o 1000 HP. Bien, si este IGBT conduce, esta fase en la salida se va a ir a un voltaje de más VCC, más la fuente de corriente continua. Y si después hacemos conducir este otro IGBT, esta salida se va a ir a menos VCC. Se genera, por lo tanto, voltajes en la salida que van a estar variando entre más VCC y menos VCC, entre dos estados posibles, van a ser ondas cuadradas. Ondas cuadradas que si hacemos una modulación, como lo veremos más adelante, podemos podemos hacer que la corriente del motor sea bastante sinusoidal. Por supuesto de que estos IGBT lo vamos a estar conmutando inteligentemente, de tal manera que una fase con otra tengan un desfase de 120 grados. De esa manera generamos un voltaje trifásico simétrico. Aquí podemos ver un esquema completo de un convertidor de frecuencia. Distinguimos la etapa fuerza que ya vimos anteriormente. Aquí tenemos una CPU que es la que hace todo el control. CPU significa unidad central de proceso, Central Process Unit. Esta CPU, a través de las interfaces y drives, comanda el disparo de los distintos IGBTs. A la CPU también le entran las entradas y salidas digitales y análogas que vienen desde el exterior, como también la interfase serial de comunicación. Y por último, esta CPU también se comunica con la interfase hombre-máquina, que es el display y teclado que está situado en el frente del dispositivo. Vamos a ver a continuación cómo se genera los pulsos de ancho variable, es decir, la modulación PWM, Pulse Width Modulation. Lo que tenemos es un voltaje de referencia, que es el que genera al interior del convertidor de frecuencia en función de lo que tiene que entregar. Este voltaje de referencia ya considera la frecuencia y magnitud necesaria que queremos en la salida. Tenemos por otro lado una portadora. Una portadora es una señal triangular de alta frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia, vamos a obtener una salida más sinusoidal, es decir, con menos armónica.
Esta frecuencia en todos los dispositivos es configurable, pudiendo configurarse en algunos dispositivos hasta 30 kHz. En cada intersección entre el voltaje referencia y esta portadora triangular se genera el disparo LOIGBT de tal manera que vamos obteniendo conmutaciones de los voltajes salida y vamos generando así entonces voltajes cuadrados con un ancho de pulso variable. La tensión media que genera este voltaje de ancho de pulso variable es una sinusoidal y que es exactamente igual al voltaje de referencia que le hemos solicitado. La corriente en el motor va a ser sinusoidal al ingresarle este voltaje medio sinusoidal. Tenemos aquí un detalle, digamos, del display del convertidor de frecuencia. Todos los displays son iguales, ya traen los mismos botoncitos. Entonces tenemos ahí el número 1, dice el LED de estado, el número 2, el LED de la unidad. Entonces aquí, por ejemplo, en estos puntos, si lo que se está reflejando aquí en el display es frecuencia, voy a tener encendido ese LED que dice Hertz. Si lo que yo tengo reflejado aquí en el display y está encendido esa lucecita, es porque estoy reflejando el amperaje que está entregando ese equipo. Si tengo encendido el LED de ahí, lo que tengo aquí es el voltaje. Si tengo encendido, por ejemplo, estas dos, que tengo aquí es la referencia en porcentaje. Yo justo la tapé con la rayita, pero aparece aquí abajito el porcentaje de la unidad en el caso de que tuviéramos un set point, una entrada análoga, lo reflejaría como porcentaje. Y si están, por ejemplo, encendidas las dos de arriba, lo que estaríamos viendo aquí serían las RPM del convertidor, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos displays, de acuerdo a estos LED, nosotros podríamos saber o identificar qué es lo que realmente se está proyectando en el display, ¿ya? Tenemos un potenciómetro en el cual podemos, inicialmente, el equipo nosotros lo podríamos hacer partir con el botón de Run y manipular la frecuencia con estos botones, ¿ya? Entonces le damos partida, subimos y bajamos la frecuencia y con eso podríamos manipular el convertidor en un inicio. Si quisiéramos que la referencia de velocidad la hiciera el potenciómetro, tendríamos que cambiar un parámetro dentro del equipo para hacer el cambio entre los botones y el potenciómetro, ¿ya? Este botoncito de configuración que se muestra aquí, este shift, una vez que yo entro al modo de programación, por ejemplo, acá, empiezan a parpadear aquí los dígitos. Entonces, por ejemplo, que está parpadeando este dígito que está aquí, pero yo me quiero mover a este dígito que está acá, presiono esta tecla de Shift y hace que se mueva el cursor debajo del número y puedo dar la vuelta. Ya en caso de que me pase de largo, va a dar la vuelta y va a ir del primero al último y yo podría modificar el dígito que quisiera. Ya no tengo necesidad, por ejemplo, si está en 100 y quiero llegar al 300, aquí en el display, por ejemplo, que aquí esté en 100, ¿cierto? Y yo quiero llegar al 300, aquí tengo 1, 0, 0. Pero cuando apreté la tecla de programación, está parpadeando justo este. Entonces, no es necesario que yo vaya 100, 101, 102 y presionando este. O lo dejar apretado para llegar al 300. No, yo puedo apretar el botón de Shift y me muevo con el cursor. El cursor va a hacer esto, lo apreté y llegué aquí. Entonces aquí está en 1, presiono 2 y presiono 3. Y listo. Y le doy Enter. Entonces no es necesario que me dé la vuelta completa del 100 al 300, ¿ya? Sino que con el botón de Shift me puedo ir manejando en
en esos dígitos y modificándolos cada uno. ¿Ya? Dentro de los grupos de los parámetros, tenemos el grupo 0 hasta el grupo 14, donde tenemos funciones básicas. ¿Ya? En estas funciones básicas es donde nosotros podemos definir, identificar, ¿cierto? Si queremos que la partida sea por el display, como lo vimos recién, o si queremos que la partida sea por un terminal remoto, que es un selector, digamos, de on-off, ¿ya? O bien, si la referencia de velocidad, como lo mencionamos también recién, sea con los botones para subir o los botones para bajar, o cambiar, digamos, la opción para que alguien pueda manipular la velocidad por el potenciómetro, ¿ya? Eh, Control de inicio y detención, que son los parámetros de los selectores. Este parámetro que viene es muy importante. Este es el primer parámetro que deberíamos configurar dentro del grupo de parámetros, el grupo 2, está la potencia del motor. Eventualmente nosotros compramos, por ejemplo, tenemos un motor de 4 kilowatts o de 10 kilowatts y compramos un convertidor para un motor de 10 kilowatts. Eventualmente los parámetros aquí debiesen ser los, los que están de acuerdo al motor. Pero dentro de estos parámetros, además de estar la potencia, está, por ejemplo, el voltaje del motor, que esto debería ser el voltaje nominal de la placa del motor, la corriente del motor y las RPM del motor, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque resulta que el equipo, el convertidor, podría venir configurado para 1490 RPM, pero resulta que el motor que ustedes están conectando es de 3000 RPM. Entonces, claro, la potencia, 4 kilos, perfecto, coincide. La alimentación, 380 volts, 400 volts, quizás coincide. La corriente, ahí podríamos eventualmente tener un problema, porque si las RPM que están especificadas en el convertidor son de 1400 y tanto, y usted en el variador son de 3000 y tanto, va a haber una variación ahí de corriente que eventualmente nos podría llevar el equipo a, a una eventual falla, digamos, ¿ya? Que nos arroje falla de operación. Entonces, el primer parámetro que habría que configurar antes de los otros es la característica del motor, ¿ya? En el caso que tengan control con torque o control vectorial, digamos, el grupo 3, aquí lo que hablábamos hace un momento atrás de la relación de voltaje y frecuencia, es donde definimos que el equipo, no sé, trabaja de 0 a 380 volts, 0 a 50 Hz, ¿ya? Donde definimos también eh, las frecuencias de, de operación, perdón, esas están acá dentro de los parámetros del grupo básico, ¿ya? Tenemos donde definimos los terminales de entrada y los terminales de salida en el grupo 5 y 6. Ya esto es donde definimos, por ejemplo, que el primer switch del convertidor de la tarjeta es para que el equipo gire hacia la derecha. El segundo switch, si lo activamos, para que el equipo gire hacia la izquierda. El tercer switch es una parada de emergencia. Todo eso lo podemos configurar. ¿Dónde? En el grupo de parámetros que corresponde, por ejemplo, para las entradas, que son estos. O, por ejemplo, si queremos que cuando el equipo se vaya a falla, se active un relé de salida y eso lo llevamos a un controlador o a otra cosa, eso también lo configuramos en el grupo 6. Aquí también están las salidas análogas. Ya también podemos configurar ahí si queremos que la salida análoga de 0 a 10 volts o de 4 a 20 mA sean el reflejo de la velocidad o sean el reflejo del voltaje o derechamente sea una copia de la entrada a la salida, lo podemos hacer ahí, ¿ya? En el grupo 7 dice interfaz HMI, además de lo que yo les mostré recién, donde uno, si se activaba el botoncito perdón, si se activaba el LED del voltaje, lo que desplegaba el display era el voltaje. A ver si me devuelvo un poquito. Aquí, ¿ya? Dentro de estos grupos de parámetros aquí que despliega este panel,
es lo que les mencioné adelante, que es la frecuencia, el amperaje, el voltaje, un porcentaje de la señal análoga, las RPM, nosotros eventualmente podríamos desplegar quizás otra variable en ese display, y eso lo configuramos aquí en el grupo 7, que es la interfaz de HMI. ¿Ya? Dentro de otras cosas importantes también tenemos que los equipos, todos traen un control PID, todo se puede hacer un control PID. Acá, aquí se denomina PLC simple y control de multipaso, ¿ya? Pero en definitiva lo que es esto es un control de velocidades, ¿ya? A través de las entradas digitales, nosotros podemos hacer una combinación binaria, por ejemplo, que nos permita establecer diferentes velocidades. A ver, ¿cómo me explico un poquito con eso? Nosotros en los puentes grúa, por ejemplo, eh, cuando esta gente echa a correr o cuando va levantando la carga, normalmente tienen un joystick. Ese joystick tiene 3 velocidades, que es primera, segunda y tercera, igual que un cambio de los vehículos. Entonces, cuando ellos activan la primera, se activa, por ejemplo, el switch 2. Cuando activan, por ejemplo, la segunda, se activa el switch 3. Y cuando activan la tercera, se activan los dos switches. Entonces, esa combinación de switch, hay una combinación binaria, que es la que nos permite a nosotros tener varias velocidades de operación para el equipo, ¿ya? En este caso yo les nombré 3 velocidades, primera, segunda y tercera, que es lo que normalmente se ocupan en estas grúas. Pero el equipo permite, por ejemplo, va a depender de la cantidad de entradas que tenga. Por ejemplo, si un equipo tiene 4 entradas y la primera entrada yo la utilizo para darle la dirección, para que el equipo encienda y se ponga en run, tengo tres entradas disponibles. Esas 3 entradas disponibles, en algún momento van a estar las 3 en cero, por lo tanto sería la velocidad 0. Y según la combinación binaria, cuando llegan las 3 en 1, o sea, tenemos 1, 1 y 1, sería una velocidad 7. Entonces tendríamos una velocidad 0 hasta la velocidad 7 solamente con 3 entradas digitales, ¿ya? Entonces eso es lo que produce el multispeed, que nosotros podamos determinar diferentes velocidades de acuerdo a una combinación binaria, ¿ya? En el grupo 11 tenemos los parámetros de protección, que es lo que les comentaba adelante. Si queremos que el equipo arroje algún tipo de prealarma o una alarma porque sobrepasó una cierta corriente, es ahí donde debemos configurarlo, ¿ya? Y en el grupo 14, el grupo de comunicación serial, aquí es donde definimos el ID del convertidor de frecuencia, la velocidad de comunicación, ¿ya? Para que eventualmente el equipo pudiéramos leerlo a través de un PLC maestro o directamente desde una HMI llevar los parámetros a un display para hacerlo más, ¿cómo se llama? Didáctico quizás para algún operador, digamos, para que no se vaya a meter al panel de control del HMI, le ponemos un panel eh, táctil, digamos, o un panel X que nos permita rescatar esta información por el puerto de comunicación. Y aquí un poquito el desglose de los grupos, de los parámetros más importantes, donde tenemos el grupo 0, el parámetro 0, ¿ya? Tenemos acá el modo de control sin vector o modo de control voltaje-frecuencia. Normalmente el más común utilizado para el tema de las grúas, para el tema del tratamiento de agua, es el control de voltaje y frecuencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el control de operación. Normalmente viene en 0, que es por teclado, donde nosotros apretamos el botoncito verde del panel y le damos Run. Si nosotros quisiéramos poner un terminal externo como un selector, configuramos este parámetro en 1, ¿ya? Y si queremos, por ejemplo, que desde un panel HMI o de una SCADA de un computador nosotros quisiéramos darle partida al equipo, seleccionamos esta opción y le decimos que la operación para este convertidor será en forma serial, por lo tanto, a través del puerto de comunicación, nosotros podríamos darle partida
a este variador de frecuencia. Por otro lado, tenemos acá el tipo de comunicación. ¿Ya? Para el equipo que nosotros tenemos, solamente tenemos por comunicación Modbus. Si quisiéramos otro tipo de comunicación, por ejemplo, ahí ya tendría que ser, por ejemplo, un convertidor de la línea el GD300 y adicionalmente instalar una tarjeta de comunicación Profibus o una tarjeta de comunicación CAN o eventualmente una tarjeta Ethernet. ¿Ya? Ahora, dentro de algunos suministros que tiene la línea, aquí me salté a la otra línea, pero dentro de los suministros que tiene la línea Delta, de la línea de los PLC, nosotros tenemos un conversor que es Ethernet serial. Entonces, eventualmente podríamos instalar ese conversor Ethernet serial y tirarlo en forma serial. Igual hacemos una comunicación por Modbus. Entonces aquí tendríamos el Ethernet y aquí tendríamos el serial. Entonces ahí no necesitamos esta tarjetita. O sea, nos podríamos ahorrar este convertidor con esta característica, con esta tarjeta, con un módulo Ethernet serial que tiene la línea Delta. ¿Ya? Ahora, digo Delta porque es el producto que nosotros representamos, pero eventualmente podrían tener un conversor Ethernet a serial y se podrían comunicar por el puerto serial hacia el convertidor. ¿Ya? En el parámetro, por ejemplo, 0003, nosotros tenemos una frecuencia máxima de salida, y en el parámetro 004 tenemos el límite superior de frecuencia de operación. Entonces aquí pues, nosotros, eventualmente estos son los mismos, pero este podría ser 400 Hz como frecuencia máxima, y podría venir algún operador y decir, no, sabes que este motor trabaja bien con 50 Hz. ¿Ya? O después podría llegar otro tipo de aplicación y dijera, ¿sabes qué? Este motor necesita trabajar a 80 Hz. Entonces, eventualmente podría manipular este valor para, para cambiarle la frecuencia a ese motor. Obviamente el motor debe tener la característica de trabajar a una frecuencia superior de los 50 Hz. Y por otro lado tenemos el parámetro 0005, donde el límite inferior de la frecuencia de operación. O sea, podríamos poner como frecuencia de operación mínima 10 Hz y el equipo partiría en los 10 Hz hasta los 50 Hz o a la frecuencia máxima. ¿Ya? Eso es el grupo 0. ¿Ya? ¿Por qué digo grupo 0? Porque está el P00, 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 P00. Y estos son los subíndices. ¿Ya? Entonces es el grupo 00. Esto es lo que habíamos conversado recién, parámetro 0003, que puede ir de los 50 hasta los 600 Hz. Y tenemos, por ejemplo, otros parámetros importantes, que son los tiempos de aceleración y desaceleración. ¿Ya? Otras frecuencias de operación o tiempos de operación es la frecuencia de yaw. Esa es una frecuencia fija que uno establece en el equipo y cuando aprieta un botón se va a esa frecuencia y el tiempo para acelerarlo o desacelerarlo a esa frecuencia se especifican en estos parámetros. En el 806 la frecuencia, en el 807 y 808 la frecuencia aceleración y desaceleración. Este es como, a ver, si quisiéramos hacer un modo test, ¿ya? Si el equipo está reconociendo el botón de JOS que viene en el display o alguna entrada digital que esté siendo asociada a la frecuencia de JOS. ¿Ya? Lo que sí es importante en estas dos cosas son los tiempos. ¿Ya? Los tiempos de aceleración y desaceleración. Como dice aquí, hay que tener un especial cuidado en los tiempos, ya sea para aceleración o desaceleración. ¿Ya? Por ejemplo, si configuramos un tiempo muy reducido para una desaceleración, podemos provocar que la velocidad sincrónica sea más baja que la velocidad del motor.
¿ya? ¿Qué significa esto? Poniendo ahí una pausa, es que si tenemos un motor que tiene una carga, digamos, que es bastante pesada, y nosotros quisiéramos detener esta carga en un periodo muy corto de tiempo, la carga podría llevarse al motor. Entonces, ¿qué pasa? Que el motor genera un deslizamiento negativo, o sea, actúa como generador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a devolver energía hacia el variador de frecuencia, lo que podría provocar, digamos, de que el variador pudiera dañar al convertidor, ¿ya? Eso es lo que se dice aquí, que tiene un deslizamiento negativo, lo que llevará a que el motor se comporte como generador. Y el VDF, al no tener la posibilidad de devolver esa energía o consumirla en otra carga, subirá el voltaje en el filtro DCC. El filtro DCC es lo que mostrábamos hace un momento atrás, cuando mostramos el IGBT, es en la parte donde está el condensador, donde está la parte de la rectificación y la estabilización de ese voltaje. Entonces, si el motor lleva mucha carga y regenera energía hacia el convertidor, lo más probable es que dañemos la parte de salida, que son los disparadores, que es la parte del IGBT, y terminemos dañando quizás la parte más importante del convertidor de frecuencia, que es la que genera todo el tema de la potencia, ¿ya? Ahora eso es con el tiempo de desaceleración. Si nosotros, por ejemplo, dentro de los parámetros de detención del equipo, hay una opción que dice que el equipo puede tener una parada libre. O sea, nosotros le ponemos stop, que lo que hace el convertidor, suelta la carga. Y que la carga se detenga producto de suelta el motor. Y que el motor se detenga producto de la misma carga que tiene. Ahora, en muchos casos es recomendable y en otros no, digamos, ¿ya? Porque quizás necesitan, por ejemplo, de que la carga se detenga en un cierto tiempo. Ahora, si ese cierto tiempo podría ser, no sé, 10 segundos, 5 segundos, y el equipo podría responder sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si necesitamos que el equipo se detenga en un mayor tiempo, perdón, que se detenga en un menor tiempo que eso? Ahí es donde entran estos accesorios adicionales que tienen los convertidores de frecuencia, que para este caso, lo más recomendable sería una resistencia de frenado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en las líneas en la línea continua de nuestro convertidor, se inserta ahí una resistencia de frenado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el equipo regenera energía, hay un parámetro que uno también especifica, que si sobrepasa una cierta, si el convertidor regenera por sobre, por ejemplo, 700 volts, se activa un switch que habilita una resistencia de frenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa energía que se está devolviendo hacia el convertidor de frecuencia, a través de este switch se habilita esta resistencia y la resistencia consume esa potencia. Entonces evitamos de que el convertidor de frecuencia se dañe producto de una regeneración de energía, ¿ya? Eso es siempre y cuando necesitamos que el equipo se detenga en un tiempo muy corto y el equipo, el variador de frecuencia no sea capaz de hacerlo por sí solo. Ahí necesita la ayuda, que es la resistencia de frenado. Eso para el caso de la desaceleración. También tenemos que tiempos de aceleración muy cortos provoca altas corrientes de partida, operando las protecciones de sobrevoltaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que mientras menos tiempo de aceleración le demos al convertidor, más lo acercamos a una partida directa, ¿ya? Que como empezamos el seminario, ¿cierto?, del día de hoy, decía que una partida, ¿cierto?, en forma directa podría llegar a 6 o 12 veces. Entonces, ¿qué pasa si el convertidor le ponemos que la frecuencia, perdón, le ponemos que el tiempo de aceleración sea 2 segundos y eventualmente el equipo tenga una carga muy pesada, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en esos 2 segundos el equipo va a intentar hacer partir este motor, pero va a generar una carga, va a generar una corriente tal, ¿cierto?, que se va a elevar, quizás no a 12 veces, pero sí podría llegar a 6, ¿ya? O 8 veces. Por lo tanto, el equipo, ¿qué es lo que arrojaría? Una sobrecarga sobre un 120%, que es lo que especificábamos un momento atrás, y nos va a arrojar falla. ¿Falla dónde? Falla en el momento de la aceleración, ¿ya? Entonces, quizás un motor
podría trabajar bien con 5, dependiendo del motor, dependiendo de la potencia del motor, con un tiempo de aceleración de 5 segundos o 10 segundos. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Evitamos, ¿cierto?, que en la partida se nos vaya el equipo a falla por una sobrecarga o una sobretensión, digamos, en la etapa de entrada. Entonces, estos tiempos hay que adecuarlos muy bien de acuerdo a a nuestro, a nuestra operación que queramos hacer con nuestro convertidor de frecuencia. ¿Ya? Ah, me salté una. Ah, no, está ahí. Ya. Los grupos del parámetro 2. Grupo 2. Aquí donde está la configuración del convertidor de frecuencia. Perdón, la configuración del motor que nosotros vamos a conectar. El rango de potencia del motor en el parámetro 2.01. Aquí es donde nosotros ponemos que el motor, por ejemplo, es de 10 kilowatts. ¿Ya? La frecuencia del motor, 50 Hz. Velocidad nominal del motor, que esto es todo lo que aparece en la placa. Uno podría poner ahí 2950 RPM o 2930, 2970, eso va a ser de acuerdo a la característica del motor. ¿Ya? Por otro lado, el voltaje del motor, si trabaja con 380 volts o 400 volts. Y el parámetro 2.05, corriente del motor. ¿Ya? Eventualmente coincide la corriente que viene prefijada en el convertidor con la del motor, pero sí ahí debemos poner la que aparece en la placa del equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos datos es que van a trabajar y van a operar las protecciones. Si yo, por ejemplo, aquí le digo que el convertidor tiene una corriente de 10 amperios y yo le digo al convertidor que me arroje un error o una prealarma al 110%, me va a arrojar una alarma al 110% de esta corriente, o sea, un 10% por sobre la corriente que yo especifique aquí. No, no la corriente del convertidor, ¿ya? Esta es la corriente de los motores, los ajustes o las protecciones van de acuerdo a estos datos que yo ingreso aquí en el grupo 2, que son las configuraciones de los parámetros del motor, ¿ya? Los parámetros del grupo 11. Tenemos protección por sobrecarga del 20 a 120%, protección de pérdida de fase, habilita la protección por sobretensión en el parámetro 1103, fija la protección por sobretensión, donde si tenemos una sobretensión, digamos, en el equipo, la habilitamos aquí y aquí fijamos la protección. El 1105, selección de acción por límite de corriente. Aquí seleccionamos qué queremos hacer, que el equipo se detenga, genere una prealarma o digamos derechamente termine de hacer una operación. ¿Ya? El parámetro 06, nivel límite de corriente automática, eso lo habilitamos o lo deshabilitamos. En el parámetro 1108 habilita una prealarma de sobrecarga. ¿Ya? Y en el parámetro 11.09, el nivel de límite de corriente de sobrecarga. ¿Ya? Ahí habilitamos todas las protecciones que nosotros queramos con respecto a nuestro convertidor. Hay más protecciones, digamos, pero estas son como las más comunes. Y si queremos otras, se habilitan. ¿Ya? En el parámetro 1103 habilitamos si queremos una u otro tipo de protección. ¿Ya? Sí. Entonces aquí yo les voy a mostrar ahora unos videos que quedaron pendientes, más o menos para que ustedes se vayan viendo. El screen está detenido. Si ven las rayitas que voy a tirar, cuando hablábamos hace un momento atrás de los tiempos de desaceleración, ¿ya? Es cuando tenemos que del motor
se regenera energía hacia este lado. Cuando nosotros queremos detener el equipo en un periodo muy corto de tiempo, pero el motor, la carga es muy grande, y lo que hace el motor es entregar energía. Cuando entrega energía, normalmente sufren daños estas piezas. No todas, pero una de ellas que falle y ya el equipo queda, no es que quede inservible por siempre, pero hay que reemplazar la pieza. Entonces, cualquiera de estos que falle, el equipo ya no lo podemos utilizar hasta no repararlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros seteamos el nivel de protección para el tema de la regeneración? Aquí no se muestra en este dibujo, pero aquí arribita viene un switch donde se habilita la resistencia de frenado. Por lo tanto, toda esa energía que viene desde el motor habilita la resistencia de frenado que se instala acá, y esta es la encargada de gastar esa energía que viene de vuelta. Entonces ahí evita, digamos, de que se generen daños en estas piezas y el equipo pueda seguir funcionando sin problema, ¿ya? Esta es la parte que sufre el daño cuando tenemos una velocidad de desaceleración muy corta. Donde se habilita... Aquí, volviendo un poquito, como para finalizar la presentación, hay una manera, por ejemplo, pueden ver la rayita que acabo de tirar, ¿no? ¿Aló? Sí, se aprecia. Ya, bien. Por ejemplo, si algún convertidor en algún momento sufriera un daño y ustedes quisieran saber si es parte de la etapa de potencia, finalmente esta es una base de cerámica que está instalada en el equipo, ¿ya? Que en realidad es la que aporta la potencia a nuestro motor. Lo demás es pura electrónica, que es parte del control, obviamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran detectar si en algún momento hay un error en la etapa de entrada o en la etapa de salida, si ustedes se fijan aquí, son puros diodos. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, en el terminal más B, que es el terminal de 24 VCC, perdón, del voltaje de VCC del convertidor, que está señalado con más B, ustedes ponen la punta del tester, la punta negativa del tester, la ponen aquí, digamos, en ese terminal, y la punta positiva del tester la ponen aquí, por lo tanto, podrían medir ese diodo y ese diodo, que normalmente marcan 0.5 volt, obviamente el tester en su escala de diodo, ¿ya? También pueden probar estos, ¿ya? Entonces, por ese lado estarían probando, perdón, perdón, en primera instancia podrían probar las tres líneas por acá, que es la parte de los tres diodos de arriba, y sin desmontar la punta del tester que tienen aquí como negativo, se lanzan con el positivo hacia este otro lado y prueban este diodo, se prueba ese diodo y se prueba ese diodo. Si alguno de ellos está quemado, por ejemplo, en la etapa de entrada, podríamos identificar, digamos, que el problema fue aguas arriba o viene desde el alimentador. O, si fuera alguno de estos, podríamos determinar que el error se produjo a través de una regeneración, ¿cierto? O alguna mala conmutación, o algún cortocircuito en la línea de salida, ¿ya? Para probar, por ejemplo, los diodos de la parte inferior, voy a borrar esto. ¿Cómo borrar? Ya, aquí borro todo. ¿Ya? Y hacemos lo contrario. Ponemos aquí, por ejemplo, el positivo del tester, lo ponemos acá. Teniendo el positivo del tester aquí en el terminal negativo del VCC, podemos probar estos tres diodos que están acá, con respecto, obviamente, a cada línea.
¿ya? El mismo proceso anterior, pero podríamos identificar, ahora cambiando la punta de los testes, si alguno de estos tres está dañado o no, y el mismo efecto acá, ¿ya? Con estos otros tres. Entonces, de alguna manera podríamos determinar si hay algún daño en esta pieza de cerámica, digamos que es la que aporta la potencia al convertidor en el caso de algún daño, ¿ya? Esto es como para complementar, digamos, toda la parte eh, de teoría con respecto al funcionamiento del convertidor de frecuencia, ¿ya? Julio, hay una pregunta en el chat que dice No la vi, si, la vemos al tiro. sí, dice si los filtros ayudan a mejorar el factor de potencia del motor igualmente para desligarme de algún banco de condensadores o es solo de conversión. A ver, los filtros en realidad no son para el factor de potencia. El factor de potencia de un convertidor de frecuencia, de cualquiera, el factor de potencia es unitario, ¿ya? Por lo tanto, no debería haber problemas con respecto al factor de potencia. Cuando entra el factor de potencia, cuando el equipo queda conectado directo a la red. En algunos casos, cuando los convertidores de frecuencia ya llegan a su ciclo máximo, digamos, o a su frecuencia nominal de 50 Hz, hay muchos clientes que dejan en bypass el variador, que es normalmente lo que puede suceder con un partidor suave, ¿ya? Y como queda fuera el partidor, entra a la red. Y cuando entra a la red es donde empieza a operar o trabajar el factor de potencia. Ahora, los filtros, las inductancias de salida, todos los accesorios que se le puedan poner a un convertidor de frecuencia son, por ejemplo, en la entrada están las inductancias de entrada, los filtros de entrada, que son, uno, para que el convertidor tenga una buena señal desde el alimentador hacia el convertidor, ¿ya? Eso se utilizan cuando las líneas de alimentación están muy alejadas del convertidor. Y en la parte de aguas abajo también hay inductancias de salida y filtros de salida, ¿ya? Que son para evitar, digamos, los tendidos muy largos entre el convertidor de frecuencia y los motores. En el manual especifica que sobre los 50 metros, por ejemplo, de un tendido de un cable hacia el motor, es necesario poner una reactancia de salida. ¿Para qué? Para que el convertidor, digamos, tenga una impedancia que no va a variar de acuerdo al largo y esta reactancia sea la que en definitiva le entrega esa energía al motor. Son como la mayoría, ¿cierto? Conocemos los filtros, los condensadores que eh, eh, estabilizan el voltaje, ¿ya? Por lo tanto, la reactancia que se instala a la salida de los convertidores eh, tienen el mismo efecto, pero con la corriente, ¿ya? Que es para estabilizarla y no se sobrecaliente una línea más que la otra y posiblemente generar algún problema. Okay. Darwin, Julio, pregunta nombre de software para configuración, costo y método de conexión. Ya, Yo creo que la pregunta es si el variador requiere de algún software de configuración para poder configurar, valga la redundancia. no, yo creo que la pregunta, más que si requiere algún software, porque creo que ya lo comentamos en el video, que se puede hacer a través del display, existe. Hay dos software que se pueden utilizar para la configuración del equipo, que es el INVT Studio o se me fue el otro nombre que tiene. eh, Se me fue, deja. No lo tengo aquí, pero Lo podemos Word, contestar después para no... sí, ya, pero hay dos software. El que está diseñado desde hace un tiempo atrás es el INVT Studio. Con este software INVT Studio tú puedes monitorear y modificar parámetros al convertidor a través de un puerto 485 que traen todos los convertidores. Ya no hay ningún modelo en específico que no lo traiga. Todos los convertidores traen un puerto de comunicación 485 que se habilita a través de un jumper que viene arribita de los terminales. ¿Ya? Los terminales de conexión son con tornillos y lo que necesitaríamos sería un conversor USB a 485, que a todo esto el Fable lo tiene. ¿Ya? Y basta, o sea, instalamos este conversor USB
a cuchillo 5, nuestro computador lo reconoce como un puerto COM, ¿verdad? Abrimos el software y estando habilitado en el convertidor la comunicación por cuchillo 5, el computador eh, reconocería o en realidad no el computador, sino que el software reconocería el dispositivo en forma inmediata. Ya no es tan complicado. Y el tema de los grupos de parámetros es muy similar, viene en una hojita como en una planilla, pero son los mismos grupos que muestra el display. El P00, el grupo 01, el 02, hasta el grupo 14. Pero sí hay Una dos software. una consulta sobre lo mismo. Ese, ese cable de comunicación yo lo compré y trae dos cables. Sí, Hay señor. uno que se conecta directamente donde está el GIM, ¿no es cierto? Y trae un conector parecido al RJ45, pero más pequeño. ¿Ah? Y se conecta al USB. Pero trae otro cable que trae dos cables sueltos, un verde y un rojo. ¿Esos se pueden conectar a alguna parte del terminal de conexiones sin tener que sacar el GIM? Ese cablecito verde y rojo es el más data y el menos data de la comunicación 485. Eso lo puedes conectar a los terminales del convertidor INVT. Lo que pasa es que, como este conversor es Delta, eh, ese cable que viene con dos terminales RJ45 a cada lado son para los convertidores Delta, ¿Ya? ¿ya? Eh, pero obviamente no deja de ser utilizable, digamos, para poder conectarlo a otro equipo mediante 485. Por eso es que viene el otro cablecito, el RJ11, con un cable verde y un cable rojo. ¿Y con cuál me debo conectar, por ejemplo, a un GB20? Con Con el el del rojo. verdecito, con el verde y el rojo, con el RJ11. Ah, y eso tengo que ponerlo en los pines donde dice 485, en los Correcto, conectores. Y correcto. además cambiar el jumper. También es cierto. A ver, si tengo por aquí, bueno, no se aprecia mucho, digamos, están viendo el videito todavía, ¿cierto? Sí, Ya, por ejemplo, aquí no se aprecia, pero aquí dice 485, y esos son terminales de conexión que vienen ahí en el BDF. Pero adentro vienen juntos estos jumpers que están aquí, que tú puedes ver el J1, el J2 y el J3, vienen juntos en la plaquita, y al ladito viene otro jumper que es RJ45. Tú le pones ese jumper, lo modificas y lo pones en la posición on para habilitar la comunicación, y está listo. y ahí me conecto con el cable rojo y el verde. El rojo y el verde en los terminales que digan más 485, menos 485. Y eso después al convertidor USB. Correcto. Ya, y eso lo puedo dejar así en forma permanente o Sí, tengo no hay que problema. deshabilitarlo. No, no hay problema. Ah, ya, perfecto. Ya, muy amable, gracias. Ah, ¿de qué, pues? Días, ¿me escuchan? Sí, señor. Quiero hacer una consulta. ¿Usted es posible que se pueda referir, aunque sea muy brevemente, al control vectorial? No por ahora. No por ahora, No de es, acuerdo. no. Pero, a ver, que hay Y equipos la que traen otra, el control vectorial, pero es más largo. ya, de Diga. acuerdo. Y la otra consulta tiene que ver con la nueva normativa, en los nuevos pliegos eléctricos. Se agrega ahora el concepto de cómo dimensionar en forma correcta el neutro, en particular con sistemas como variables de frecuencia que generan armónicos. ¿Ustedes hacen referencia a la cantidad de armónicos que generan tus equipos? No, no tenemos ese dato en concreto. Porque eso obliga necesariamente a colocar filtros, ya sea concentrados o locales, al no disponer de esa información. ¿O me equivoco? No estoy muy al tanto de la nueva normativa eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, no podría... Es que eh, esa es una cosa importantísima que tiene que ver con los conductores, en el dimensionamiento de los conductores. En la antigua normativa era muy simple resolver el tema
del neutro, pero ahora hay una cápita especial dedicada en el caso de que equipos generen armónicos. Y estos equipos generan armónicos. Sí, claro. Ya, es un Pero tema no que, tengo, eh, sí, disculpa, no es tengo un ahora, tema, digamos, el orden de... Sí, dale. sorry. No, es un tema que nosotros lo estamos levantando con el proveedor, igual porque no es la primera vez que nos hacen esta pregunta, pero no tenemos aún la respuesta por parte de él porque eventualmente eso tiene que ser parte de las especificaciones con las cuales ellos nos dan nos dan los variadores, ¿te fijas? Pero es un tema que se está levantando. ¿Ok? Ya, de acuerdo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y con respecto al tema de control vectorial, quizás eso puede ser para algo más específico, digamos, en particular, digamos, con respecto a esto, quizá para una segunda parte del curso de variadores. De acuerdo, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Disculpa, lo había escrito en el chat, el tipo de conexiones a la red que tengan los variadores, ya sea Ethernet, Profibus, ese tipo de comunicaciones. Si no me equivoco, Julio comentó que los variadores que nosotros tenemos se conectan a través de Modbus. Sin embargo, eso no impide, por ejemplo, que a través de conversores tú los puedas conectar a PLC, digamos, a través de algún otro protocolo de comunicación. No sé si estoy Ya. completo. Sí, no, Pero por defecto nativamente traen Modbus. ya, pero no es que tú puedas colocar o cambiar un módulo al variador y tengas otra No a estos conexión. no a estos en particular, porque hay otras series de INVT que nosotros no trabajamos de estos, que son a pedido, que sí puedes hacer esto. Pero como te digo, la serie de variadores que nosotros trabajamos traen Modbus por defecto, digamos, y no es reemplazable, digamos, dentro del variador, pero no quiere decir que INVT no tenga variadores que sí lo permitan. Lo que pasa es que nosotros, digamos, el stock que manejamos es de variadores que traen precisamente Modbus. Nada. Ya. Y lo otro, disculpa, había también consultado algo referente a la pregunta que hizo recién el colega, es si esto incluyen desde alguna potencia en adelante los filtros o siempre hay que comprarlos por separado. El filtro armónico me refiero. Me parece que no, Julio, ¿no? Aquí estoy. Ya. Mira, lo que trae incorporado son los filtros EMC. ¿Ya? Eso los traen todos los convertidores. Los otros filtros son todos accesorios, son adicionales. Y va a depender mucho de la instalación donde se vaya a poner este equipo. Normalmente, digamos, esos filtros, a ver, no es que nosotros los recomendemos o no los recomendemos, pero nacen de un estudio de la red donde se va a instalar este producto. ¿Ya? Porque nos podría preguntar, oye, ¿qué es necesario poner el filtro? ¿No es necesario poner el filtro? Eso no lo sabemos, porque ese estudio, como les comento, viene de el estudio de la red. Por ejemplo, si yo lo voy a instalar en una planta y en esa planta se hizo un estudio de la red y amerita instalar un filtro, obviamente ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Necesito un filtro para este equipo. ¿Ya? Nosotros no entregamos ese servicio de hacer el estudio para decirle, ¿sabes qué? Este convertidor necesita este filtro. Disculpa, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Mira, yo vuelvo a insistir en lo que comenté hace un momento, y es que, y vuelvo a insistir, y les aconsejo a los colegas que lean los nuevos folios técnicos que entregó SEC y que están disponibles, en particular el número 3, que tiene que ver con conductor y canalizaciones. En él se exige en adelante que cada vez que uno instale un sistema como estos, donde hay electrónica aplicada, ¿ya? Los partidores suaves, variables de frecuencia que generan armónicos, ahora para poder declarar una instalación y segundo, para poder dimensionar necesita una memoria técnica con el estudio de los, ¿cómo se llama? De los armónicos que generan estos equipos. Por lo tanto, a eso iba orientada mi pregunta.
ya me la contestaste, pero es necesario de ahora en adelante, de acuerdo a esto, o sea, a partir del 14 de julio de este año, entregar una memoria técnica con el nivel de armónicos y cómo lo están compensando. Y eso hay que hacerlo, sí o sí, de ahora en adelante. Gracias, Ricardo. Sí, gracias. Estimado, Sí. estimado, buen día, ¿puedo hacer una consulta? Adelante. Mira, quería saber si realmente ustedes tienen o la marca cuenta con variables de frecuencia para aplicaciones de bombeo solar. Mira, sí, la marca tiene, ¿ya? Pero no es nuestro fuerte, por lo tanto no tenemos en stock, pero sí la marca tiene, hay dos modelos Sí, que son los PB100 y los BPD, que son los modelos de convertidores para bombeo digamos, con energía solar. Sí tiene. solo para complementar, digamos, en este caso, nosotros igual estamos estudiando el empezar a traer estos variadores. Como te digo, no es algo que lo tengamos ahora derechamente, que lo tengamos en bodega, por decírtelo de alguna forma, pero estamos haciendo el estudio de mercado necesario para poder empezar a traerlo. ¿Ok? Hay cualquier cosa, tú me puedes escribir en todo caso. Bueno, tienes mi correo del correo donde avisé del curso cuando ya estaban las inscripciones completas, así que si gustan me puedes escribir ahí la consulta en este caso. ¿Ok? Ok. Mira, la verdad que hace unos días les compré unos variadores, unos GD20 me parece que son, y puedo comentarle a los colegas ahí que es una aplicación de presión constante en un sistema y han andado súper bien el control PID. Y la verdad que me siento bien satisfecho porque el costo versus otras marcas es bastante. Muchas gracias por el comentario, Carlos. Sí, referente a lo mismo, estos PDF tú los puedes conectar después cascada, por ejemplo, si tengo, me refiero a aplicación bomba, en cascada para ir alimentando otras bombas o tal vez con el mismo variador ir, no sé si tenga en lo específico la aplicación de ir alternando motores con el mismo variador, porque he visto tipo de controles que se refieren a ello, o solución más que aplicación. Bueno, eh, mm, creo más o menos entender para dónde va la pregunta. O sea, el uso que tú le puedes dar al convertidor, si ya está, digamos, controlado por un PLC, efectivamente tú podrías ir rotando este convertidor para cada una de tus bombas. Ahora, lo ideal, que cuando trabajas con un convertidor, las bombas sean de las mismas características, ¿ya? Porque obviamente podrías poner tres bombas y si no son de las mismas características, las protecciones, tenlo por seguro que si la bomba es de mayor capacidad, podría tener algún tipo de problema en cuanto a alguna alarma por falla, o en el caso de que el motor sea de una carga muy baja, digamos, podría perfectamente dañarse el motor sin que el variador acuse en algún momento una falla. ¿Ya? Estos convertidores, yo puedo hacer referencia a los convertidores Delta que en algún momento trabajamos con ellos. Los convertidores Delta, por ejemplo, internamente traen un sistema de rotación automática, ya que tú lo puedes configurar, pero lo que hace en definitiva este convertidor es utilizar las salidas de relé para ir haciendo la rotación entre las bombas que van quedando en la red y la que va controlando el variador de frecuencia. Claro. Obviamente el costo de este variador es más caro porque trae eso incorporado, pero eso no quiere decir, digamos, de que tú con un PLC básico, ya de bajo costo, ya tú puedas hacer ese control y tú darle las órdenes de los momentos en que entra el convertidor y si es necesario sacar ese convertidor y que tome la otra bomba, o eso va a ser decisión, digamos, de cada instalador. Pero como te digo, tú podrías, por ejemplo, tener un variador de 20 HP y controlar
en forma paralela dos motores de 7 HP. Ya va a caer, digamos, en la capacidad de la potencia del convertidor si quisieras controlar dos bombas en forma simultánea. Obviamente cada una de estas bombas con su respectiva protección en el caso de alguna falla. Pero si las bombas son diferentes, lo ideal es no pasar, digamos, estos temas de las alarmas o las prealarmas por consumos, ¿ya? O sea, ahí hay una lógica que habría que adecuarla para poder utilizar un convertidor con diferentes bombas, digamos. Ok. Julio, Gracias. Julio, una consulta más. Me quedo dando vuelta lo de los condensadores EMC. Si se opera alguno de esos, ¿venden el repuesto para cambiarlo? Mira, preguntamos el otro día al proveedor por el tema de los condensadores y la respuesta fue, Perdón, de los filtros de EMC, que es un varistor al final. mira, todo lo que sea como repuesto, sí, lo tiene INBT, ¿ya? Los IGBT, los filtros. Ahora, el tema está en que a veces sale más costoso desinstalar el repuesto y volver a instalarlo que mandar a pedir la placa. Entonces, normalmente cuando tenemos alguna falla de esas características, en vez de pedir repuesto en específico, pedimos la placa que está incorporado a eso. Porque en tiempo, para desoldar esta pieza, volverla a soldar y dejarla, ¿cómo se llama?, con protegida en cuanto al polvo, sale más costoso que traer la misma tarjeta. No, no es que yo lo había visto, pero en otros variadores lo había cambiado, pero es como un dispositivo aparte. Entonces, uno los saca, los prueba y ve si se operaron por sobretensión o no. Y si se operaron, dan una falla a tierra, entonces uno los cambia. Ah, pero en este caso habría que cambiar la placa completa. Dice si manda la falla de que falló el filtro EMC. Mira, no he tenido la realimentación de algún equipo que haya fallado algún tipo de esos de EMC o filtro. ¿Ya? La verdad es que cuando pregunté por el tema, por ejemplo, te ponía el tema de los condensadores internos que trae el equipo, la respuesta fue algo escueta de nuestro proveedor en cuanto a que duraban mucho tiempo, que no era, o sea, no es que no los tuvieran, pero eh, los tienen como repuesto, pero no nos recomendaban cambiarlos, porque en definitiva, o sea, decían que no fallaran nunca, ¿ya? Pero, por ejemplo, como digo, los repuestos están, los condensadores, los IGBT, todo eso está como repuesto. Pero esa falla en particular no me ha tocado como realimentación de algún integrador que me diga, oye, ¿sabes que me falló el convertidor por esto? Normalmente, las fallas son por parte de el IGBT, son por el tema de corriente, ya sea por una sobrealimentación en la entrada o una regeneración de energía del motor o algún cortocircuito en la línea. Y derechamente lo que se deteriora, lo que se daña ahí es el IGBT. Normalmente, yo te diría, no sé, de las veces que hemos recibido equipo acá, por falla, sobre el 90% de los equipos que hemos recibido ha sido por la parte de potencia, el IGBT. Es muy raro que venga una reparación, por ejemplo, en algún par de casos, las tarjetas de control, que a veces la alimentación de 24 volts, que el equipo trae una salida de 24 volts para la alimentación de los canales digitales, han habido clientes que utilizan una fuente externa y lamentablemente en algunos casos esa fuente externa ha sufrido algún daño y termina quemando, digamos, los terminales o las entradas digitales. Pero han sido contados con las manos, digamos, esos casos. Perfecto, muchas gracias. No, de equipo. Chicos, ¿alguna otra consulta que tengan para hacerle a Julio? ¿O para hacerme a mí?
Otra consulta, que él dijo que podíamos integrar un HMI al variador de frecuencia. Eh, el, Sí, o sea, correcto. por ejemplo, yo compro un HMI Delta y veo los drivers de comunicación, por ejemplo, con un G20 o con el que sea, y hago Mm, esa No, no, comunicación. no, no es tan directo. Lo que sí, el convertidor, como les comenté, tiene un puerto de comunicación RS485 y la comunicación es Modbus RTU. Por lo tanto, tú en la HMI conectarías un equipo Modbus. Por lo tanto, deberías apuntar a los registros Modbus que corresponde a la corriente, a los parámetros de frecuencia máxima, frecuencia mínima, tiempo de aceleración, desaceleración, PID, todos los parámetros del convertidor. Tú podrías modificarlos a través de la HMI, obviamente habilitando la comunicación e indicándole al equipo que vas a realizar control o cambios a través de Modbus. O sea, también lo podría monitorear a través de un Infinilink, por ejemplo. Correcto, Ya, correcto. perfecto. Ya, gracias. No, ¿de qué? Es un monitoreo control, ¿cierto? ¿Tienes palabra de mando y palabra de estado, no? Sí, señor. Ok. Eso es correcto. Tú le puedes dar, como le decía, puedes hacer todo lo que haces con el display, lo podrías hacer desde una HMI a través de comunicación. Partida, parada, aceleración, desaceleración, cambio de frecuencia, seteo de PID, todo. Y monitorear, obviamente, muchas más cosas de lo que te entrega el display que viene en el panel, digamos. ¿No? Disculpa, una consulta. ¿Sí? Es posible que usted, yo sé que estamos refiriéndonos a los variadores de frecuencia, pero la consulta que yo voy a hacer también guarda relación en alguna medida con esto. En particular, cuando yo quiero presurizar, ¿es posible que ustedes compartan información sobre el PLC Delta? Por supuesto que sí, Ricardo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, no hay por supuesto. problema. ¿Cómo lo puedo hacer? En el chat indico mi correo. Mira, indica tu correo por el chat y yo te contacto posteriormente. Bueno, pero me inscribí, está mi correo ahí, me imagino. Sí, sí, no, sí, o sea, te lo digo porque igual hubo igual una gran cantidad de inscritos, entonces para contactarte rápidamente y tenerlo, digamos, presente para poder mandarte algo hoy día, De déjamelo aquí acuerdo. en el chat y yo lo copio. Bueno, Ya, ok. muchas gracias. Sí, no hay problema, Ricardo, muchas gracias a ti. Eh, no sé si tienen alguna otra duda que quieran aprovechemos el tiempo, chicos, para, para poder resolver nuestras dudas y cualquier otra cosa. Ahora, solo tomando nota de lo que dice Ricardo, nosotros también, bueno, a muchos de ustedes les tiene que haber llegado el aviso de nuestros cursos y hace aproximadamente 3 semanas atrás hicimos el de los PLC básicos Delta, que son digamos, la línea más económica de Delta, que son los DBP, y prontamente, la próxima semana, tenemos los cursos de HMI Delta, luego tenemos HMI Jaco, y luego hacemos el curso de PLC de gama media de Delta, que son los PLC AES. Eventualmente también, solo como para comentarles y siguiendo con la línea de lo que nos preguntó Ricardo, nosotros dentro del finales de noviembre, principio de diciembre, vamos a hacer no sabemos todavía si va a ser webinar o va a ser un seminario presencial, pero vamos a hacer un evento con Delta con respecto a los PLCs de gama alta, que son los AH500. ¿Ok? Así que queda harto por ver con respecto a Delta, queda harto por ver con respecto al resto de nuestras marcas. En nuestra sección de seminarios en la página web ustedes pueden encontrar el resto de los seminarios e inscribirse, digamos, para poder, eh, para poder seguir interiorizándose. Aquí esto no tiene, digamos, más allá de que nosotros seamos representantes de estas marcas, no tiene tampoco un fin 100% comercial. Aquí, digamos, Julio invirtió bastante tiempo, digamos, en explicar, digamos, para probablemente alguno de los 50 participantes de esta reunión, de explicar que
cómo funcionan los motores, ¿no es cierto? Y cómo se integra un variador de frecuencias dentro de los motores. Así que, más allá de que seamos representantes, nosotros tenemos esta voluntad, digamos, de también llevarle esta información a ustedes. Así que igual esperamos que se puedan inscribir al resto de los cursos. Si no hay más consultas, les comento. Dejé en el chat, si ustedes pueden ver ahí, hay un link de un formulario Google, que es una encuesta con respecto a este curso. No les va a tomar más allá de 2 minutos. Mientras tanto, nos responden eso y yo les voy a mostrar los PLC, perdón, me quedé pegado con PLC. Les voy a mostrar algunos de los modelos que nosotros tenemos disponibles dentro de nuestro stock generalmente. Nosotros trabajamos principalmente con 2 modelos en stock, que son la serie GoodDrive 10 y la 20. Los rangos de potencia de la GoodDrive 10 son de 0.2 a 3 HP, eso quiere decir de 0.2 a 2.2 kilowatts. Los rangos de corriente de entrada son desde 4.7 a 9.1 amperes. Los rangos de voltaje en una fase, ¿no es cierto?, son 230, más o menos un 10%. En 3 fases son 230, ¿no es cierto? Y en 3 fases pueden llegar a ser 400, más o menos un 15, cuando estamos hablando de potencia un poco más grande, ¿okay? Desde 0.75 a 2.2 kilowatts. La resistencia de sobrecarga es de 150% durante 1 minuto, el nivel de protección es ajustable, ¿no es cierto?, entre 20 a un 120%, y el seteo a través del rango de corriente. La modulación del ancho de pulso sinusoidal es de 1 a 15 Hz, la frecuencia portadora, y como les comentaba, la comunicación es Modbus RS485. Y la serie GoodDrive 20, ya aquí vamos hasta los 680 HP o 500 kilowatts, ¿no es cierto? Podemos llegar a corrientes, digamos, dependiendo si es monofásico o trifásico, desde los 6.5 hasta los 201 amperes. Los voltajes, el voltaje más o menos un 15%, se me pasó el dato, pero también la resistencia sobrecarga en este caso es de 150% durante 1 minuto. Igual la protección es de 20 a 120%. Sí. La modulación de ancho de pulso sinusoidal va desde 4 a 8 kHz y también viene con comunicación RS485 Modbus. ¿Ok? En base a esto, no sé si tienen algún otro comentario. Yo tengo una consulta y Dígame. que no sé si puse poca atención, no lo sé realmente, pero quiero aclarar, a todos sus variables de frecuencia existe la posibilidad de integrarle la resistencia de frenado. Sí, eso es correcto. Sí. Ya ¿Sí? desde No los viene, equipos, no viene incluida. no señor. De hecho, el comentario que iba a hacer iba a referir también a lo mismo. De los equipos bajo los 32 kilowatts, perdón, bajo los 32, hay un audio que se está metiendo por ahí, no lo puedo pillar. Vienen con la unidad de frenado incorporada. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente es necesario comprar la resistencia. ¿Ya? En los convertidores sobre los 32 kilos se debe comprar la unidad de frenado y la resistencia de frenado. Pero a todos se les puede instalar. Eso, Gracias. nada de qué. ¿Está en mute, Luis? Ay, perdón. Me imaginé que estabas hablando. Sí, no te preocupes. Sí, estaba hablando ya como 20 minutos hablando. Ah, No, bueno, Patricio, sí se puede acceder a la grabación. Nosotros la vamos a compartir a través de correo electrónico a todos los que participaron en esta charla, así que no se preocupen, vamos a compartir la presentación. Lo mismo Marcelo y Pablo está comentando, ¿no es cierto?, que está preguntando si el variador G10, ¿no es cierto?, para un motor centrífugo de 1 HP, ¿qué precio tiene aproximadamente?
Lo tendría que revisar, Pablo, no lo tengo en la memoria en este minuto, pero si gustas, deja tu correo o envíame un correo desde el que yo te envié y te mando el precio referencial, digamos, para esto, el precio lista. ¿Ok? Ahí dejo, ahí están dejando ok eso. Me parece que no hay más dudas por el momento, Julio. No sé, si alguien tiene dudas, que pregunte ahora o nos pregunte después por correo, o nos veríamos en la próxima vez que hagamos un seminario de variadores de frecuencia. Si no hay más dudas, les dejo por última vez a los que no han respondido aún el link del formulario para que nos ayuden con sus respuestas. Obviamente, nosotros esta fase de webinars que hacemos todos los miércoles, siempre estamos buscando mejorarla de alguna forma. Entonces nos interesa su evaluación, pero más importante, si es que las tuviesen, son sus comentarios, porque obviamente con esto nosotros después podemos esta retroalimentación que ustedes nos dan, irla incorporando. ¿Ok? Y dentro de los cursos anteriores igual han habido buenos comentarios de cosas que podríamos ir incorporando. Obviamente nos puede tomar un poquito de tiempo incorporar sus sugerencias dependiendo de lo que signifique para nosotros, pero siempre estamos abiertos, así que eso es por mi parte. Agradecerle a Julio, agradecerle a todos ustedes. Les agradezco desde ya la tremenda participación, ¿no? Que hemos tenido hoy día. Cualquier cosa, todos ustedes tienen mi correo. De hecho, el último que les envié fue a la misma hora del seminario, ¿no es cierto?, para recordarles que se conectaran. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. En ese correo está mi teléfono también. Así que muy agradecido y que tengan muy buena tarde y que tengan un muy buen resto de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. No, gracias a todos por su participación. Así que esperamos vernos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias por el curso, se pasaron. Muchas gracias. Dale. Gracias, No, hasta luego. Nos vemos. No, Muchas pero- gracias. Hasta luego a todos. Chaito.